Busquemos en la palabra del Señor el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Los adolescentes, los niños pueden pasar con sus maestros para que puedan tener sus reuniones. Deseamos, anhelamos, esperamos y confiamos que en un término medio poder tener ya habilitado el templo, por decirlo así, de los adolescentes, donde también se reunirán con los niños en un futuro próximo. Juan capítulo 4, y nos dice la escritura del Señor a partir del versículo 6: y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Y Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Padre nuestro, queremos darte las gracias por esta mañana, darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por lo que nos vas a hablar, darte las gracias, Señor, porque es tu amor, tu misericordia y tu gracia la que se inclina a nosotros para poder ser edificados. Háblanos, Padre nuestro, en esta mañana, y que nosotros, que nuestro espíritu humano pueda recibir de tu Santo Espíritu para poder entender la revelación que lleva inmersa esta palabra, esta escritura. Y opera, Señor, a través mío. Dame el privilegio, Señor, de ser un canal para poder compartir y decirle a tu pueblo, a tus hijos, Señor, lo que tú tienes a bien de hablarnos y de instruirnos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Y el tema de esta mañana se denomina, lo hemos denominado, frente al pozo. Y encontramos un escenario que muchas veces lo hemos tocado, lo hemos revisado, lo hemos leído o nos los han predicado en cuanto a la mujer samaritana. Samaria era un pueblo que estaba camino a Jerusalén. Y este pueblo de los samaritanos en sí no se llevaban con los judíos, ni los judíos con los samaritanos. Había un rechazo mutuo por X razones de la historia de los samaritanos, y que no fueron fieles, etcétera, etcétera. Entonces los judíos a ellos los marginaron y los dejaron de lado. ¿De acuerdo? Son historias y tradiciones que había entre estos dos pueblos. Entonces, desde ahí nosotros podemos iniciar que el Señor en este escenario está en una situación y un momento adverso. ¿Por qué una situación? Porque no había una buena relación entre samaritanos y judíos. Y por eso es que el Señor también optó para que sus discípulos se fueran y Él se quedara solo. Ahora nosotros encontramos también que estaba Jesús en Samaria, un lugar adverso. Podía llegar esta mujer o podía llegar otras personas y hasta podrían insultarlo a Jesús por lo que hace este hebreo, este judío, que hace acá en el pozo que pertenece geográficamente a Samaria. Pero sin embargo Jesús se quedó ahí. ¿Por qué se quedó Jesús ahí? Porque dice que él estaba cansado del camino y se recuesta en ese pozo, se sienta junto al pozo, junto a la fuente, porque estaba cansado y tenía sed. ¿De acuerdo? Luego nosotros seguimos viendo que viene esta mujer de Samaria y Jesús le dice a ella: dame de beber. Encontramos que Jesús está rompiendo todo
Todo protocolo está rompiendo toda tradición y toda costumbre en la cual samaritanos con judíos no se llevaban. ¿De acuerdo? Jesús no hace acepción de personas, está abierto para todos. Jesús mismo, él empieza el diálogo con esta mujer y le dice, le da a entender que él está con una necesidad, que esa necesidad era de beber agua. Luego seguimos viendo nosotros que la mujer le replica a Jesús y le dice, pero ¿cómo tú vas a sacar agua si no tienes con qué sacarla? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo tú me pides a mí agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Entonces encontramos que la mujer tenía un acopio de conocimientos, de costumbres y tradiciones de su pueblo y del pueblo hebreo. ¿De acuerdo? Esto era lo que la mujer tenía en su mente, en su condición humana. Y Jesús le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te lo dice. Esta mujer, de todas maneras, ella era por samaritanos. Los samaritanos también era una facción de los judíos que se había partido, pero ellos también obedecían al amor a Yahvé, en la devoción según sus formas a Jehová. Como podríamos nosotros situarnos también en la actualidad, muchas personas evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, se dicen que conocen de Dios, que han escuchado de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos que se dicen devotos de la Trinidad, devotos del Señor, pero sin embargo solamente lo tienen acá en su cabecita. Lo tienen como conocimiento, lo tienen como tradiciones, lo tienen como costumbres. Yo recuerdo mucho, yo nací en un barrio en Lima, archi mega católico. Y mi abuela era, creo que, la caudilla de ese barrio. Mi abuela era recontra católica, conjuntamente con mi hermano mayor. Eran hipercatólicos. Ustedes saben, en las costumbres católicas o en las tradiciones católicas hay procesiones de diversas vírgenes, santos, cristos. Hay procesiones y los hermanitos, entre comillas, de esa cofradía llevan sus mantos, sus túnicas, sus capas, etcétera, etcétera. Y creo que mi hermano tenía de todo, tenía, creo, una colección. Creo que tenía más capotes de religión que ropa. Y mi abuela también se conocía. Este mes se celebra a San Juan Tadeo, este mes se celebra a la Virgen de Guadalupe. Se conocía todo, o sea, era archicatólica, ¿de acuerdo? Y entonces yo crecí en esa casa, en ese hogar y en ese barrio que tiene muchas iglesias católicas cerca. Y yo crecí ahí y bueno, iba a misa porque iba a misa. Me confirmaron porque me tenía que confirmar. Me hice la primera comunión porque tenía que ser la primera comunión. Pero en ningún momento yo estuve consciente de eso, porque eso se hace y se practica cuando uno es niño, ¿verdad? Entonces, igualmente, muchas veces nosotros hemos obedecido tradiciones y costumbres que nos han impuesto o que las hemos heredado de nuestras familias y de nuestros abuelos o bisabuelos, qué sé yo. Y no sabemos por qué, pero ahí estoy, porque nací así. Y aún en los evangélicos también. Porque también hay evangélicos que son por tradición, han hecho de la devoción al Señor una tradición, porque los padres fueron evangélicos, porque los abuelos fueron evangélicos y también ellos son evangélicos. Pero no tienen una vivencia, no tienen una comunión con el Señor, como esta mujercita de samaritana. Se sabía las costumbres, se sabía cómo era, y también apela a la mujer al razonamiento lógico. Ahora, aparte de que yo soy samaritana, que tú eres judío, aparte de eso, ¿con qué vas a sacar el agua? Si no tienes una jarra, un balde, algo para tirar al pozo y sacar, ¿cómo vas a sacar el agua? Entonces muchas veces también nuestro razonamiento puede ser un gran estorbo para nosotros, para poder entender el pensamiento de Dios, la mente de Dios y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y en las cosas imposibles o en las cosas negadas por nuestro razonamiento está las razones de Dios que tiene para ti. Ten en cuenta que Jesús rompe el hielo para poder acercarse a la mujer, mostrándole una necesidad de él. ¿De acuerdo? En el capítulo 4 mismo, en el versículo 13, nos enseñaba también que Jesús le dice: cualquiera que beba esta agua va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le puedo dar no va a tener sed nunca más. Algo que es para la ciencia y para la lógica humana imposible, ¿verdad? Y en el versículo 16 Jesús le dice:
porque ella se despierta y dice, uy, qué chévere, qué bacán, va a ser recargable esto. Como la cancha recargable que cuando van al cine están ahí, entra y sale, recargando las canchas, ¿no? Y esto va a ser recargable, entonces no va a tener nunca más, voy a tener sed, no voy a tener que salir hasta al pozo. Ten en cuenta que también en el inicio, cuando decía que estaba en una situación y una posición adversa, que era, ¿qué dice? La hora sexta. Y la hora sexta es el mediodía. Y anda al Medio Oriente, en un tiempo de calor que se está dando esto, en un tiempo de verano, salir al mediodía con una temperatura arriba de los 30 y a 40 grados. Y esta mujer justo iba a esa hora para poder esconderse de los demás. ¿De acuerdo? Esconderse de que no la vayan a señalar, que no la reconozcan. Después sabremos por qué. Y Jesús está ahí, en pleno sol, en pleno calor, y está en el pozo. En una hora adversa, en una hora difícil. ¿De acuerdo? Y de ahí se desprende también para nosotros que en tus horas difíciles Jesús también quiere participar. Jesús también quiere estar en tus horas difíciles cuando tú lo ignoras, cuando tú te desesperas, cuando tú lo anhelas, cuando tú necesitas grandemente de Él. Nosotros encontramos que cuando la mujer dice, yo quiero eso, yo también quiero eso de no volver a sentir sed más. La mujer, por supuesto, lo está refiriendo a la sed física, pero Jesús está yendo más allá de una sed física. Jesús está yendo a una sed que sea saciada para siempre. Y para poder operar eso, hay una condición nada más. Y esa condición, versículo 16, es cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, nada más. Nosotros podemos seguir leyendo, algunos ya lo han visto, que la mujer inmediatamente le dice, por favor, yo soy solterita y sin compromisos y dispuesta en la vitrina para quien sea. No, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, que no tienes marido, porque tienes 5. Y el que está en tu casa en estos momentos no es tu marido. La mujer, así como condorito, voló para atrás. Cayó, no descansó en el espíritu, sino en la vergüenza. Y le dice, ¿quién eres tú? Esto es algo sobrenatural. Tú eres profeta seguramente, porque me has dicho mi verdad. Esta mujer era un potencial. Y lo vemos porque después de ello, ella corre a su pueblo y entra a grito. Mire que ella se fue al mediodía para que nadie la viera, porque todo el mundo conocía su currículum de esta mujercita y todo el mundo pues la rechazaba, y cuando la verían pasar diría, ahí va la fulana, mira que está, que le quitó el marido a la mengana, que... Entonces, para evitar eso, ella salió al mediodía. Pero en ese mismo mediodía, cuando después se encuentra con Jesús, ella regresa gritando al pueblo de que salgan todos y vengan a ver a este hombre que me ha dicho la verdad, salgan y vengan. Era un potencial, se olvidó de la vergüenza, se olvidó de lo que ella era, y ella estuvo dispuesta para poder ser el instrumento de traer a otros para que tengan ese encuentro con Jesús. Porque como decía mi abuela, el que no tenía de inga tenía de mandinga. No había ningún santo en Samaria, porque todos de una u otra manera tendrían sus pecaditos por ahí. ¿De acuerdo? Porque en Samaria, como muchas veces sucede en las iglesias, se habían olvidado de la pasión y la devoción por Jehová, por Yahvé, por Elohim, y que solamente eso lo archivamos una vez en un anaquel, en una librería, en uno de los estantes, es decir, religión. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los estudios teológicos, apologéticos y hermenéuticos, está muy bien. Y saqué 20, y yo soy un pastor ordenado porque saqué un diploma. Y lo consideramos un conocimiento más en la mente absurda del hombre, y no el conocer para amar, el conocer para imbuirse con Él, para meterse con Él a fondo. Cuando nosotros encontramos que esta mujer, el Señor Jesús le mostró una necesidad de Él, porque Jesús propició ese encuentro con ella en un lugar agreste, en un lugar adverso. Lo propició el Señor Jesús, ¿para qué? Por la necesidad de ella, que no era reconocida.
porque ella iba a seguir en su misma vida de siempre. Entonces Jesús le toca un punto a la mujer en decirle: tengo sed, dame de beber, y establece una conversación. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería era suplir la necesidad espiritual de ella para que tenga un cambio. Nosotros muchas veces hemos sido llevados por Jesús, hemos sido llevados por el Espíritu Santo a un pozo. Un pozo es un lugar donde vamos a sacar agua para beberla. Pero el Señor te lleva a un pozo en el cual tendrás trabajo de poderte meter en el pozo para poder beber de esa agua. Si tú vas a un arroyo, a un riachuelo, tú te agachas y tomas el agua con la mano, pero un pozo es difícil. Pero un pozo tiene abundante. Nosotros tenemos acá un pozo que así encontramos este terreno y que todavía fluye agua de ese pozo. Pero para sacar agua de ese pozo tienes que ingeniártelas, tienes que buscar medios para poderlo sacar. Cuando nosotros somos llevados por Jesús, cuando somos llevados nosotros por el Espíritu de Dios a un pozo, a un pozo, y nos pone frente al pozo, porque el Señor tiene la necesidad, porque Él ha visto tu necesidad y Él tiene la necesidad de suplirte a ti. ¿Nos va a costar trabajo sacar agua de ese pozo? Sí. Nos va a costar tener que romper los esquemas y los razonamientos humanos y las tradiciones religiosas que tenemos en la mente. Sí, nos va a costar, pero lo que no cuesta no se valora. Y nosotros tenemos que situarnos en el pozo para poder encontrarnos con el Señor Jesús, para poder encontrarnos con el Señor, para que Él pueda darnos de beber de sus aguas. Nosotros podemos estar bebiendo de muchas aguas. Nosotros tenemos sed, ¿qué hacemos? Compramos un agua mineral, compramos una gaseosa, un jugo, qué sé yo, nos preparamos una limonada y tomamos, y ese momento nos suple. Y así vivimos nosotros en la vida, tratando de saciarnos en los mendrugos que la vida nos puede dar o que nosotros nos podemos propiciar. Que nosotros queremos poder salir de las dificultades, de los problemas que tenemos, de la soledad que podemos vivir, que podemos tener. Pero solamente estamos pellizcando las cosas que aparecen cerca a nosotros, pero no nos metemos al pozo para buscar de la presencia del Señor. Esta mujer, ella sin proponérselo, el Señor movió el pozo, por decirlo así, movió el pozo para Él esperarla a ella, que iba a llegar por una necesidad nimia, para poderle dar el Señor una satisfacción macro. Cuando nosotros encontramos que Jesús restaura y enciende el fuego que había en ella para que sea un instrumento para llegar a otras vidas que conociera, a samaritanos, porque los judíos y aún los discípulos de Jesús no les iban a predicar, no les iban a compartir a los de Samaria. Todo judío, tradicional, ortodoxo o no, cuando se iban a Jerusalén nunca entraban a Samaria, porque ellos estaban rechazados por todo el pueblo de Dios y nunca entraba. Pero el que sí entró es Jesús de Nazaret. El que sí lo buscó fue Jesús de Nazaret. A veces tu pecado, a veces tus errores, a veces tu condición te hace sentir que estás en el rincón como la mujer samaritana, que estás escondido y que el Señor no es para ti. Pero el Señor viene en tu búsqueda y no le importa en el lugar que estás, porque el Señor te quiere sacar de ahí. No es que el Señor la iba a bendecir a la mujer dentro de Samaria. Ella tenía que moverse y salir de ahí para tener un encuentro personal con Jesús. Y Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro personal en donde, en el pozo de la desesperación, en tu pozo de necesidad, en tu pozo de angustia, en tu pozo de ansiedad, ahí te espera Jesús. Ahí te espera el Señor, frente al pozo de tu verdad. Porque para poder beber de esas aguas, en lo natural necesitas una fuente, necesitas un vaso, necesitas una garrafa, etcétera, etcétera. Pero en lo espiritual necesitas vaciarte, necesitas abrirte, necesitas ser confrontado en tu verdad y en tu pecado. ¿Para qué? Para poder sacar eso y llenarte ya del agua de vida eterna. Hay personas que muchas veces son activistas, sea el trabajo, sea familia, sea lo que sea, son activistas y quieren estar llenando sus tiempos y llenando sus vacíos en conquistar logros humanos, en beber agua humana.
en estar siempre ocupados. No, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que hacer, es que esto, y todo el tiempo, las 24 horas, si es posible, que pueden estar ocupados. Cuando llegamos al cristianismo, conocimos, por referencia de un hermano de la iglesia en la cual llegamos, el caso de un empresario en Lima. Este empresario, miren ustedes, tenía ahí en Gamarra, tenía propiedades, tenía edificios ahí en Gamarra, y tenía muy buenas cuentas financieras, muy buen dinero. Y estaba, el hermano que nos narraba, que era amigo de él, nos contaba que en la mañana vivían en un lugar, una residencia, en un lugar muy hermoso, me dice, y una casa muy hermosa. Y en la mañana se levantaban y cada uno tomaba su desayuno por su lado, nunca se sentaban a la mesa, nunca almorzaban juntos, nunca cenaban juntos con su familia. Porque él se levantaba, tomaba su café y se iba al trabajo, se iba a sus quehaceres de empresa. Pero nunca tenía ese momento familiar. Y esta persona estaba tan vacío, y este hermano se lo decía, pero no lo quiso entender nunca, y estaba tan vacío y no sabía qué hacer con sus tiempos y con su dinero. ¿Saben qué? Este hermano que nos contaba es arquitecto. Y agarraba, el empresario le decía, ¿sabes qué cosa, fulano? Esa escalera que tú me has hecho está muy bonita, pero no me gusta ahí. Cámbiala. Ponla acá. Y él como arquitecto le decía, no se puede porque acá está la columna, está esto, está aquí, los términos técnicos. No se puede hacer ahí. Y además te va a costar un montón de plata. ¿Te ha costado plata que te levante una escalera ahí? ¿Y quieres ahora deshacerlo? Sí, lo deshaces. Ponlo acá. No, pero ahí, ¿tú ves cómo lo haces? Cueste lo que cueste, no me interesa. Y ponlo ahí. Y una vez que lo terminaba, agarraba y decía, no, la verdad tenías razón. Hay que volverlo a hacer en el lugar del inicio. Y paraba así. Y él me decía, me tiene loco. Porque cumplo sus caprichos en su casa o en sus casas. Cumplo sus caprichos de construcción. Y después me manda destruir para volverlo a hacer en otro sitio. No tiene en qué gastar la plata. Y este hombre vivía así. Y este hombre también acostumbró a su familia a esa vida. ¿Por qué? Porque este hombre simplemente se tomaba una Coca-Cola en el desierto. Se tomaba una limonada en el desierto de su soledad, en el desierto de sus vacíos. Pero no sabía y no quería entrar al pozo de agua viva, porque ese pozo, ¿qué es lo que le iba a demandar? Ir al pozo. Bien has dicho que ese no es tu marido. Le iba a demandar ser confrontado con su verdad, poner en retroceso su vida y comenzar a hacer las cosas diferentes a la manera de Dios. No sé el final de la historia de ese hombre, no creo que haya sido muy grata, pero incluso cuando yo viajaba a Huancayo, había ahí también parte de su familia que estaba viviendo ahí y que tenía un hijito que era un niñito pequeñito que me daba mucha misericordia y que había nacido sin poder caminar. Y un niño precioso y con mucha disposición. Pero muchas veces nosotros acarreamos esa sed de vida a nuestro hogar y a nuestra familia. Simplemente porque no nos dio la gana de esperar a Cristo en el pozo. Porque el pozo nos va a llevar a ser confrontados. Porque para poder tomar el agua, la mujer le decía, ¿cómo vas a sacar agua? Y Jesús le podría haber retrucado, ¿y tú cómo vas a poder beber de mis aguas si no eres confrontada? Si no cambias tu actitud, si no cambias tu vida. Nosotros quisiéramos en el facilismo que Jesús en su amor, su misericordia, etcétera, etcétera, nos dé de todo y nosotros no cambiamos nada. No hacemos el mínimo para cambiar. Mi esposa, mis hijas y yo, por ejemplo, estábamos tranquilos y felices y contentos hace 24 años en Lima, con un departamento en una bonita zona que ya estábamos a punto de cancelarlo. Faltaba 1 o 2 meses nada más, 1 o 2 cuotas. Y estábamos bien, estábamos tranquilos, trabajo, seguro familiar, médico, movilidad, todo teníamos. Pero llegó un momento en el cual Dios nos llamó y nosotros dejamos todo para venir. Y yo me siento, mi esposa se siente, mis hijas se sienten muy bendecidas por ese cambio. Y no solamente por ustedes, disculpen, no quiero ser ingrato con ustedes, sino cuanto más por la familia que mis hijas han formado con sus esposos y con sus hijos, que es nuestra tercera generación. Ustedes pueden
imaginarse, los que todavía no son abuelos, que ustedes puedan ver su segunda generación que crece en Cristo, su tercera generación que crece en Cristo. Esa es la mayor bendición, ¿de acuerdo? Porque ves que el agua de vida eterna que tú decidiste ir al pozo y tomar, tus hijos y los hijos de tus hijos están bebiendo de esa agua. ¿Cuál es esa agua? De integridad, una agua de justicia, un agua de verdad, un agua de poder tener una comunión con el Señor y dejar las Coca-Colas del desierto. Dale un aplauso al Rey. Muchas veces las tradiciones, las costumbres, la vieja religión, los razonamientos humanos se vuelven una gran muralla para nosotros llegar al pozo. Muchas veces esas situaciones, esas circunstancias se vuelven esa muralla y nosotros nos encargamos de fortalecerlas. No, es que, ¿por qué a mí no me parece? Es que estamos bien así, ya para qué, no, son extremismos, no, ¿para qué? Algo que yo les decía ayer a los varones, y es algo que Dios me lo daba por revelación, aunque no me gustase, porque yo soy también machito men, también soy varón. Y yo les decía, ¿no saben ustedes por qué es que la serpiente fue donde la mujer y no fue donde el hombre? Y es algo como que yo siempre me lo preguntaba y el Señor me decía, es que los hombres somos tercos, retercos y recontratercos. ¿Verdad, Teresita? No me dejes mal, di no, mi amor. Somos tercos, somos necios. Y eso es bueno y es malo. Es malo cuando no nos sometemos a la autoridad de la esposa, ¿no? Es malo cuando se nos mete algo en la cabeza y dicen que es más fácil sacarnos la cabeza que sacarnos la idea que tenemos nosotros como hombres. Y uno ahí como terco, no, eso es así, no, es así, no, así, ¿no? Como un día estábamos, nos había invitado a una casa de playa en Lima, ¿no? Y salimos ahí caminando, era por el sur, una de las playas del sur. Y salimos en la noche a caminar, a pasear y a comprar una gaseosa. Y salimos ahí y le digo, y Teresa, ¿y la botella para comprar la gaseosa? No, yo no la tengo. Pero Teresa, yo te dije que hay que sacar la botella, pero hay que sacar la botella y me pongo así todavía. ¿Y qué tenía en la mano? La botella. ¿No? Pero yo estaba terqueando que yo te dije y no has traído, ¿no? Pero nosotros somos tercos. Entonces, la serpiente no es sabia, es astuta. Las suegras también son astutas y yo no estoy diciendo que sean serpientes. Algunas sí. ¿No, Franco? No, ahí mismo voltean. La serpiente astuta dijo, si voy donde el hombre es terco y si él le dijo sí a Dios, él en su necedad, y esa es la parte buena, en su necedad y en su terquedad, no me va a aceptar la idea. Y va a decir, no, yo dije una cosa y yo me quedo ahí, y yo no me doy transgrido, y yo sigo ahí, y yo sigo ahí. Porque la parte buena de esa necesidad, de esa terquedad, es que cuando un hombre se define en algo, permanece y persevera. Algo que a veces han salido también así memes, que cuando un hombre va a comprar a una tienda, en ese caso soy yo, o a veces también una de mis hijas, sale, su ruta es así, tic, tic, compra, tic, tic, regresó. Una mujer va a comprar algo, y alguno de mis yernos también cae en eso, y hace así, entra, sale, pide rebaja, le dan descuentos, día no le gusta el otro, y regresa al primer sitio. Son así, ¿verdad? Así somos. ¿Por qué? Porque somos complemento, el hombre con la mujer, ¿de acuerdo? Pero entonces el hombre también, cuando se define por Dios, pero un hombre así, aguerrido, que se define por Dios, es firme, es fiel. A veces las mujeres fallan, porque son propensas a las emociones también. Pero la astucia de la serpiente era que para traérmelo abajo a este hombre, terco, necio o definido que sea, voy a usar a la mujer. Y es cierto. ¿Cuántos hombres hemos caído por mansos delante de nuestra mujer? Amén.
Soy manso y humilde, María Teresa. Muchas veces somos seducidos por... Cuando me ascendieron en la empresa que trabajé a jefe de un grupo, en ese grupo habían muchachos y muchachas, chicas. Y un jefe mío y amigo me dijo: Reinaldito, ahora tú vas a tener bajo tu coordinación a mujeres. Y yo te quiero aconsejar algo. Mucho cuidado con las mujeres. Ten mucho cuidado con las mujeres. Yo entendí decir, este es machista o este de repente del otro lado y se me quiere mandar. No, ten cuidado. ¿Por qué le decía Alfonso se llamaba? Que una mujer sabe cómo manejar al hombre. Suelta una lágrima y el hombre en el suelo. Y muchas veces es así. Ay, pastor, sí, mire. El hombre que Dios me dio, se equivocó Dios. El hombre que Dios me dio es una desgracia, es malo, es abusivo. Ahora está de moda eso de la violencia psicológica, ¿no? Hay violencia psicológica sobre mí. Es un desgraciado, es malo, es un idiota, ¿no? Más idiota eres tú que lo escogiste. ¿A qué te metiste con un hombre así? Es que no lo conocía. Ahí está. ¿Por qué no conoces antes, previamente, con quién te vas a casar y después no estés lloriqueando, ¿no? Entonces nosotros muchas veces también podemos ser propensos, los varones, a seguir el impulso de la mujer o de la necesidad o del dolor de la mujer. Y miren, acá cambió la figura Jesús y la samaritana. La samaritana pudo decir: no, yo no tengo marido, yo soy pobrecita, yo soy virgen pura, ¿no? Pero Jesús la confronta. Y ella lo aceptó y ella cambia. Nosotros muchas veces vamos a estar en ese pozo en el cual el Señor te quiere confrontar, seas hombre o seas mujer, y te quiere confrontar con tu vida, te quiere confrontar con tus hechos, te quiere confrontar con tu realidad. No es lo que tú le dices al pastor, no es lo que tú le dices a la pastora, no es lo que tú le dices al líder, y que él te cree o seas el idiota que te cree. No es eso, porque Dios conoce lo que tú eres, cómo vienes, lo que tú necesitas y lo que Él quiere hacer de ti. Pero nosotros muchas veces no queremos dar ese paso de acercarnos al pozo. Cuando nosotros estamos levantando y fortaleciendo esas murallas de razonamiento, murallas de costumbre, de tradiciones, y entonces nosotros no podremos llegar al estanque del agua viva. Nosotros encontrar que Jesús restauró y encendió el fuego en esa mujer para que le sea instrumento. Miren, nosotros tenemos una gran bendición que de la nada, en la cual empezamos con mi esposa y mis hijas, de la nada empezamos con un grupo de 30, 40 personas hace 24 años. Y yo no quiero decir la cantidad que somos, porque no es que se valore por la cantidad. Pero lo que sí tengo que honrar es que de la nada el Señor nos ha permitido que hoy día tenemos un equipo de 18 pastores. Que nosotros tenemos también iglesias hijas en las cuales se está predicando la palabra del Señor para edificación. Que nosotros tenemos un equipo de más de 200 líderes de célula. Aparte de los servidores de consolidación, de seguridad, aparte de eso tenemos un equipo de 200 líderes. Y eso es la gran bendición del Señor, de aquellas personas que decidieron un día ir al pozo de la verdad, ir al pozo del encuentro con el Señor Jesús y poder cambiar su vida, sacar lo malo que había de esa agua conchosa que estaba en sus vientres espirituales, para poder ser lavados y tener el agua viva en sí mismos, y poder tener esa agua, como decía acá el Señor Jesús, que le dice a esta mujer: y esa agua saltará para vida eterna, salpicará a otras personas, como esta mujer. Esta mujer fue al pozo, no tomó el agua física, pero sí bebió el agua espiritual. Y cuando salió de ahí y regresa a Samaria, fue como una tinaja, como una fuente que estaba, a la vez que corría, salpicaba el agua. Tú llena una fuente, llena un tazón y comienza a correr, vas a salpicar en el camino. Y lo mismo hizo esta mujer, y Jesús lo sabía que iba a hacer. Esta mujer comenzó a salpicar de esa agua viva a muchos de la ciudad, para que conocieran y que fueran a tener ese mismo encuentro que había tenido. Hay cosas en las cuales nosotros debemos entender que el Señor va a propiciar que tú y yo podamos estar un día en la situación que estemos, adversa, Samaria, hora sexta, el sol, soledad. En la situación que estés, el Señor va a levantar un pozo para agua viva, para que tú te refresques, para que tú bebas, para que tú conozcas que Él
ha estado esperándote. Jesús está todavía en ese pozo. Jesús está esperando frente al pozo de tu verdad, para que en tu verdad seas lavado por cuenta propia. Primero que tú dispongas sacar, remover el concho y sacar lo que hay en ti, que sabes que no ha sido bueno, y podérselo entregar al Señor Jesús para que Él lave internamente tu espíritu y seas tú una persona que bebe del agua eterna. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos guías, Señor, para poder tener esa agua viva que viene de ti y poder entender, Padre nuestro, que tú, en medio de la soledad, en medio de los desiertos, en medio de la aridez, en medio de la sequedad, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Señor, no para mimarme, sino estás ahí para amarme y para darme de beber de tu pozo. Gracias, dulce Padre nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en este día que en medio de mis circunstancias, sea buena o no tan buena, tú estás ahí, Señor, para asistirme, para ayudarme, para levantarme, para saciarme. Porque el mundo me puede dar muchas fuentes, muchas aguas que solamente van a calmar mi sed momentánea. Pero tú, Señor, me vas a dar la saciedad y la plenitud para calmar mi sed por siempre. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor.